Dicen que el infierno está bajo tierra, pero en Colombia durante años el infierno estuvo rodeado de mar. Un lugar tan hermoso que parece un paraíso tropical, pero que esconde una de las historias más oscuras y aterradoras del país. Una isla perdida en medio del Pacífico, infestada de serpientes venenosas, vigilada por tiburones y marcada por la locura, el hambre y la muerte. Esta es la historia de la prisión de la isla Gorgona, un lugar del que casi nadie lograba salir con vida. Un sitio tan brutal que incluso los guardias temían entrar en ciertos pasillos al caer la noche. Aquí no existían los derechos humanos. Aquí el castigo era vivir. Cuentan que los presos lloraban pidiendo comida. Los registros dicen que dormían entre murciélagos, que el agua estaba llena de excrementos y que algunos eran castigados dentro de un hueco tan pequeño que no podían moverse por días. Un hueco conocido como el cilindro del tormento. Y lo más aterrador de todo es que si alguien intentaba escapar, debía cruzar una selva repleta de serpientes venenosas y luego nadar entre tiburones que los guardias alimentaban a propósito para impedir cualquier fuga. Hoy vamos a conocer el verdadero horror que se vivió en Gorgona. Dicen que cada lugar tiene una historia, pero algunos parecen nacer con una maldición grabada en la tierra. La isla Gorgona fue descubierta en 1526 por exploradores españoles que llegaron buscando riquezas y solo encontraron muerte. La llamaron inicialmente San Felipe, pero pronto entenderían que aquel nombre no sería suficiente para describir el terror que vivieron allí. Al poco tiempo de desembarcar, 87 hombres murieron mordidos por serpientes venenosas. Nadie podía explicar cómo en un pedazo tan pequeño de tierra podía haber tantas criaturas mortales. Los pocos sobrevivientes, aterrados, juraron que la isla estaba maldita, y en su desesperación, la rebautizaron con un nombre temido incluso por los dioses: Gorgona. El nuevo nombre no fue casualidad. Las gorgonas en la mitología griega eran monstruos con cabellos de serpiente, cuya mirada podía convertir a cualquiera en piedra. Y así era esta isla, hermosa pero letal. Desde ese momento Gorgona se convirtió en un símbolo del peligro, un lugar que los marineros evitaban a toda costa por miedo a no regresar con vida. Con el tiempo la isla se volvió refugio de piratas, contrabandistas y fugitivos. Algunos decían que era un escondite perfecto, otros que quien la pisaba jamás volvía igual. Las tormentas eran tan violentas que los barcos desaparecían entre las olas, y la selva, tan densa que parecía devorar a los hombres. Gorgona no necesitaba guardianes. Su propia naturaleza era una prisión. Pasaron los siglos, pero la reputación de la isla nunca cambió, hasta que en 1960, el gobierno colombiano decidió transformar ese lugar maldito en algo todavía más siniestro. Una prisión de máxima seguridad. Era el sitio perfecto. Aislado, salvaje y rodeado de peligros naturales. Si alguien lograba escapar de las celdas, tendría que sobrevivir al mar, las serpientes y los tiburones. La cárcel fue inaugurada el 8 de octubre de 1960. Allí enviaban a los prisioneros considerados los más peligrosos del país, asesinos, violadores y también presos políticos. Las condiciones eran inhumanas desde el primer día. La infraestructura seguía un modelo inspirado en los campos de concentración nazis, diseñada no para rehabilitar, sino para quebrar por completo la voluntad de los hombres. Imagina 2 hectáreas de terreno cubiertas por alambre de púas, con 1.200 reclusos amontonados sin espacio para moverse. Dormían en catres de hierro sin colchones, sin cobijas, descalzos, rodeados de humedad, insectos y murciélagos. No había visitas, ni cartas, ni noticias del exterior. Solo órdenes, castigos y silencio. El sonido del mar era el único recuerdo de que el mundo seguía existiendo. Muchos prisioneros morían de infecciones o de hambre. Cuando el mal clima impedía el transporte de alimentos, la prioridad era alimentar a los guardias. Los presos, en cambio, debían sobrevivir con lo poco que quedara: arroz viejo, papas podridas o serpientes medio cocidas. Algunos se desmayaban de hambre, otros se volvían locos. Y cuando alguien perdía la razón, los demás solo podían mirar. Los guardias de Gorgona reinaban con poder absoluto. En aquel infierno, ellos eran los dueños de la vida y la muerte. Si querían castigar a alguien, lo hacían sin piedad. Uno de los peores tormentos se conocía como el cilindro, un hueco de apenas 80 centímetros, donde el prisionero debía permanecer de pie durante días, sumergido hasta el cuello en agua podrida mezclada con excrementos. Algunos salían con infecciones graves, otros simplemente no salían. Nadie preguntaba qué había pasado con ellos. El sufrimiento era tan cotidiano que se volvió parte de la rutina. Los gritos en la noche se confundían con los sonidos del mar y las bestias de la selva.
Dicen que los murciélagos se alimentaban de la sangre de los prisioneros dormidos. Las enfermedades, la desnutrición y la violencia interna acababan lentamente con todos. Los guardias eran corruptos, crueles, y muchos disfrutaban ver sufrir a los reclusos. Algunos robaban la comida destinada a los presos, otros los obligaban a pelear entre sí por un trozo de pan. Era común que un hombre muriera asesinado por otro, o que apareciera colgado en su celda con un trapo al cuello. El olor a podredumbre era constante. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el calor hacía que los cuerpos se descompusieran más rápido. Algunos prisioneros lloraban en silencio, otros reían sin motivo. La locura era la única forma de escapar mentalmente. Gorgona no solo destruía el cuerpo, destruía el alma. Era una fábrica de fantasmas. Nadie sabe cuántos murieron allí realmente. Los registros oficiales hablan de 250, pero los antiguos investigadores aseguran que fueron más de 800. Algunos cuerpos jamás fueron encontrados, otros fueron arrojados al mar, convertidos en alimento para tiburones. Y así, día tras día, el infierno seguía devorando hombres, sin que el mundo lo notara. Si alguien pensaba en escapar, pronto entendía que no había salida posible. La selva estaba llena de serpientes venenosas, y los caminos se perdían entre pantanos infestados de insectos, pero lo peor no estaba en tierra, sino en el mar. Alrededor de la isla nadaban cientos de tiburones hambrientos, atraídos por algo mucho más siniestro que el instinto natural. Los guardias, siguiendo una estrategia macabra, alimentaban deliberadamente a los tiburones con restos de comida y, según algunos testimonios, con los cuerpos de los prisioneros muertos. Así, cada día los tiburones se acercaban más a la orilla, esperando su ración. De esa forma la isla se convirtió en una cárcel sin muros, pero rodeada de dientes afilados. El océano se transformó en una barrera viviente. Según la Sociedad Biológica de la época, la población de tiburones en las aguas de Gorgona aumentó un 65% durante los años que funcionó la prisión. Era imposible nadar más de unos metros sin que una aleta emergiera del agua. Incluso los guardias temían acercarse demasiado a la playa al caer la noche. Los presos lo sabían. Muchos ni siquiera intentaban escapar. El miedo al mar era tan grande como el horror dentro de los muros. Algunos, desesperados, preferían morir devorados por los tiburones que seguir sufriendo en ese lugar. Pero solo uno logró escapar con vida. Uno entre miles. El único hombre que consiguió vencer a la isla y al infierno mismo. Durante años, los gritos de los prisioneros se mezclaban con el sonido del mar. Pero poco a poco, las historias sobre lo que ocurría en la isla comenzaron a filtrarse al continente. Algunos exguardias hablaron. Otros sobrevivientes al salir contaron el horror con lágrimas en los ojos, y entonces por primera vez, el país supo que Gorgona era un infierno real. La presión internacional creció. Organizaciones de derechos humanos y sacerdotes franciscanos denunciaron las atrocidades que se cometían allí. Habían historias de torturas, asesinatos y hambre. La Iglesia Católica y algunos pastores evangélicos llegaron a la isla para intentar rescatar algo de humanidad entre las ruinas del sufrimiento. Fue un acto de fe en medio del horror. Los religiosos organizaron comités de derechos humanos en cada patio, mejoraron un poco la alimentación e incluso enseñaron a los presos a pescar para sobrevivir. Algunos encontraron paz por primera vez en años, otros simplemente no creyeron que el cambio fuera real, pero el daño ya estaba hecho. Gorgona era una herida abierta que el país no podía seguir ignorando. Finalmente, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, la prisión fue cerrada, sus puertas se sellaron y un silencio diferente volvió a cubrir la isla. Era el eco de todas las almas que nunca salieron de allí. Con el tiempo, aquel infierno fue transformado en un parque nacional natural, un santuario donde la vida volvió a florecer. Hoy, la naturaleza reina donde antes hubo dolor. El verde cubre los muros oxidados y los animales han reclamado lo que les pertenece. Y ahora te pregunto, ¿crees que un lugar puede guardar la energía del sufrimiento humano? ¿Visitarías la isla Gorgona sabiendo lo que pasó allí? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale like si esta historia te impactó y suscríbete para no perderte los próximos videos. Te esperamos en el canal para descubrir más historias tan oscuras como fascinantes.